Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Patricia, aunque me dicen Pato. Bueno, les vengo a contar que cuando yo empecé a estudiar ecología, allá por la década de los 80, me di cuenta que los seres humanos éramos una especie muy rara, una especie de virus pseudointeligente con una capacidad de destrucción increíble. Pero éramos inconscientes de esto. En aquella época tratábamos de destruir el planeta mediante la contaminación del agua, el aire, el suelo, la capa de ozono, los ecosistemas, etc. Sin embargo, no sabíamos que teníamos un arma muy poderosa que ya venía desde la época de la Revolución Industrial. Estos eran unos simples gases que están en la atmósfera normalmente y que gracias a ellos vivimos en un planeta maravilloso como el que estamos ahora, en la Tierra. Estos gases mantienen la temperatura global del planeta en alrededor de 18 grados centígrados y permiten la vida. Sin embargo, desde aquel momento empezamos todos a funcionar como destructores del planeta, inconscientes, generando estos gases a la atmósfera y aumentando esta concentración de estos elementos y reteniendo el calor en el planeta. Esto que produjo un aumento de la temperatura global desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. Si ustedes ven, bueno, no se ve muy bien, pero en este momento estamos en el horno. Esto es un rojo vivo. ¿Quiénes de ustedes saben lo que es el cambio climático? Levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Escucharon hablar? ¿Saben? ¡Wow! ¡Qué poquitos! Bueno, el cambio climático es esto que venimos haciendo desde la Revolución Industrial. Con estos gases, que son gases de efecto invernadero, que producen este aumento de la temperatura y que cada vez estemos más calientes, el planeta cambió el clima. Fuimos capaces de cambiar el clima. Imaginen cuánto poder tenemos. Y ese cambio de clima significa que, por ejemplo, hay sequías muy fuertes en el planeta. Ustedes lo saben y lo han vivido porque Jujuy ha tenido incendios, consecuencia de las sequías. También está a la mano del hombre, obviamente. Pero ha tenido incendios que demuestran, y no solo en Jujuy, sino en todo el mundo, hay muchos lugares que se están quemando. Pero no es solo falta de agua. También el agua sobra en algunos lugares. Hay lluvias torrenciales con enormes inundaciones que destruyen poblaciones enteras. También las olas de calor y las olas de frío son cada vez más intensas y más frecuentes. Lo mismo los tornados, los huracanes. El calor en la Tierra está derritiendo los hielos y los glaciares. Y esa agua que se derrite es como cuando la ponemos en un vaso. ¿A dónde va a parar? Al océano. Y eso produce un aumento del nivel del mar. Entonces, hay muchas zonas en el mundo que se están inundando y hay países que están desapareciendo. Pero en realidad no es el clima el que tiene la culpa de todo esto que viene sucediendo. La culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que producimos gases de efecto invernadero. Con todas nuestras actividades, desde que empezó la Revolución Industrial hasta ahora, crecimos de manera exponencial. En 15 días vamos a ser 8.000 millones de habitantes. ¿Les queda claro lo que son 8.000 millones de habitantes? En un planeta finito, con recursos finitos. Sin embargo, nosotros vivimos como que tuviéramos una cuenta bancaria que nunca se va a terminar. Hace muchos años que muchos de nosotros, los destructores planetarios inconscientes, nos volvimos conscientes de que teníamos un problema gravísimo. Y empezamos a pensar que teníamos que hacer algo para frenar el cambio climático. Entonces, empezamos a trabajar en aquellos lugares donde producimos más gases de efecto invernadero, en aquellas actividades que producimos más gases de efecto invernadero. Una y la más importante de todas es la generación de energía. Necesitamos energía para vivir. Esta energía se produce quemando combustibles fósiles. Habrán escuchado nombrar esto. Yo cada vez que dicen eso digo, ay, ¿se entiende lo que es? Los combustibles fósiles es simple, todos los derivados del petróleo, el carbón, el gas, etc. De esta manera nosotros en el mundo total
generamos energía. Ustedes saben, en este momento estamos en problemas porque debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, se cortó el suministro de energía y en Europa están sufriendo de pobreza energética. Nunca hubiésemos imaginado que pasaba algo así. Entonces, ¿cuál es la solución para la generación de energía actual? Tenemos que ir hacia otras formas de producción de energía, que son formas que tenemos y que el planeta nos regala gratis. No necesitamos una cuenta bancaria para esto. Tiene que ver con el sol, tiene que ver con el viento, tiene que ver con las mareas, tiene que ver con la energía geotérmica. Sin embargo, esta no es la única fuente de gases de efecto invernadero. También nosotros no solo generamos la energía mal, sino que la consumimos mal. Somos ineficientes con la energía. ¿Cuántos de ustedes están en su casa, dejan la luz prendida, se van, vuelven a la media hora, la luz funcionando? Para eso se necesitó quemar combustibles fósiles. Entonces también desde hace años entendimos que tenemos que ahorrar con la energía, que tenemos que consumir de otra manera. Fundamentalmente tenemos que, por ejemplo, inventamos la lámpara LED. La lámpara LED consume mucho menos que las lámparas que usábamos antes. Empezamos a darnos cuenta que tenemos que aislar nuestras viviendas. Necesitamos que el calor que producimos en invierno lo tenemos que mantener y no se tiene que ir, y que el calor que está afuera en verano lo tenemos que dejar afuera. Para eso tenemos que arreglar ventanas, tenemos que hacer una construcción mucho más sustentable. Por otro lado, también tenemos que hacer cosas como estas. En Tulum están desarrollando esta estación de tren que no va a usar aire acondicionado, sino que va a aprovechar el viento que viene del mar, y la estación fue construida justo aprovechando la dirección de ese viento. Seguimos, y no solo esas son las formas de producir gases de efecto invernadero. Todos los alimentos que consumimos actualmente los producimos de una manera insustentable. Tenemos la agricultura y la ganadería intensiva, y esto produce un montón de gases de efecto invernadero. Por eso muchas veces escuchamos hablar, tenemos que dejar de consumir carne, porque las vacas producen uno de los gases de efecto invernadero en muchísima cantidad. Pero tenemos otras alternativas. Para aquellos que les gusta el asado, no les voy a decir dejen de comer, porque no es así. Podemos ir hacia una forma diferente de generar nuestros alimentos mediante la agricultura regenerativa, que lo que hace es ayuda a producir alimentos, pero regenerando el suelo. Esta es una palabra muy importante que vamos a tener que incorporar en nuestros conocimientos. Tenemos que regenerar. Nos ocupamos de destruir, porque somos destructores planetarios inconscientes, y tenemos que trabajar para regenerar todo lo destruido. Esta es una buena alternativa. La otra forma de generar gases de efecto invernadero es mediante el transporte. ¿Por qué? De nuevo lo mismo, quemamos combustibles fósiles. Sin embargo, hay formas de cambiar esto. Algunas al alcance de nuestra mano. Podemos caminar, podemos andar en bicicleta, podemos tomar transporte público. En lugar de que cada uno de nosotros tenga un auto para ir a hacer la compra a 3 cuadras, podemos hacerlo de otra manera. Hay países del mundo que están haciendo este tipo de cosas. Están destruyendo carreteras que tapaban ríos subterráneos y están produciendo lugares de disfrute para el ciudadano y sacando a los autos de la ciudad. La otra forma de producir gases de efecto invernadero son nuestros residuos. Todo lo que nosotros hacemos en general tiene desechos, cosas que no nos sirven. Pero fundamentalmente los gases provienen de los desperdicios de alimentos, de la comida, de los residuos orgánicos. Entonces, ustedes saben que en el mundo se desperdicia 1/3 de lo que se produce de alimentos. Eso es una vergüenza. Como humanos tendríamos que estar realmente desesperados frente a esa situación. Sabemos que hay hambre en el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Primero, todos sabemos, nos gusta comer fruta y verdura que sea linda. Muchas veces la fruta y verdura que es imperfecta es la que realmente es buena, es orgánica. Entonces tenemos que acostumbrarnos a dejar de consumir de una manera que nos vino impuesta desde afuera. La realidad es esa. Y con todos estos residuos y estos desechos orgánicos podemos hacer compost. Para aquellos que no lo hacen, se los recomiendo. Yo vivo en un piso 31 y tengo un balconcito así.
en Buenos Aires. Y ahí tengo 3 baldes enteros donde genero compost. Y eso es con la tierra que le pongo a mis plantas, y tengo unas plantas de este tamaño. Así que fíjense qué interesante. Supongamos que mañana todos nosotros dejamos de producir gases de efecto invernadero. Todos dijimos, bueno, sí, nos volvimos todos conscientes, somos unos genios, paramos, mañana. Entonces queremos que el clima vuelva a lo que era antes, pasado mañana. Lamento informarles que no, esto no es así. El clima es un sistema muy complejo y que no sabemos cuántos años va a tomarse para llegar a un nuevo equilibrio, ni siquiera al mismo lugar que nosotros que habíamos empezado a destruir el planeta, aquel momento de la revolución industrial. Entonces, lo que sí sabemos es que vamos a seguir sufriendo los impactos del cambio climático pese a todos los efectos que hagamos. Esos impactos tienen que ver con todo lo que mencionamos antes: olas de frío, olas de calor, huracanes, aumento del nivel del mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar en adaptarnos a esta nueva realidad. A ser resilientes, es decir, aprender de lo que nos está pasando. Este es un ejemplo de la ciudad de Nueva York, que ustedes recordarán que hace unos años tuvo un huracán, cosa que nunca había sucedido en la ciudad de Nueva York. Y además, Nueva York sabe que en algún momento el nivel del mar lo va a afectar y va a inundar toda la parte sur de Manhattan. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo un proyecto en el cual toda esa parte sur de Manhattan, que se supone que puede estar inundada, construyó un parque. En ese parque lo que hace es absorbe el agua que va a venir o bien mediante una tormenta extrema o bien mediante el aumento del nivel del mar. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que hacer, nos tenemos que preparar. Yo les voy a traer unos consejos. El otro día pensaba, ¿quiénes están de nuestra parte? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los que nosotros tenemos que seguir como estrategas en cuanto a acciones a favor del ambiente y para frenar el cambio climático? Los primeros, los ancianos, nuestros abuelos. Yo siempre le digo a la gente, ¿ustedes no saben cómo hacer algo y hacerlo bien por el ambiente, hacerlo a favor de la lucha del cambio climático? Piensen como lo que harían nuestros abuelos. Y listo, es re fácil. Ellos hacían las cosas de la manera correcta. Ellos tenían un auto que lo usaban 5 personas o 6, no tenían un auto cada uno de la familia, lo usaban para irse los domingos a pasear o para hacer un viaje, pero no estaban yendo con el auto a comprar al supermercado a 6 cuadras y volvían. Yo recuerdo, yo soy la hija menor y toda mi ropa venía de mi hermana. No me gustaba, pero la realidad era que era así. Mi tía sacaba el agua del lavarropa y limpiaba el patio. Mi abuela iba a comprar al almacén, no se le ocurría ir a un supermercado, iba con una bolsa de la feria y volvía. Entonces, ellos hacían lo que ahora estamos todos, ¡ay, qué bueno, tengo la bolsa, no voy más con la bolsa de plástico! Pensemos, es re fácil. Y hay otros aliados más. Uy, esto. Estos aliados, yo les cuento, hace unos días alguien me dijo que estábamos por entrar en la era de Acuario. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Ah, bueno, es una época de cambio, se viene el cambio. En esta charla escuchamos mucho la palabra cambio. Así que dije, qué bien que voy a hablar de la era de Acuario. En la era de Acuario dije, ¿qué es? Me puse a estudiar qué era Acuario, el signo de Acuario. ¿Cuáles eran las características del signo de Acuario? Porque se supone que de ahora en más todos podríamos llegar a ser como los acuarianos. Entonces, lo primero que vi es que ellos son innovadores. Necesitamos innovación para crear soluciones interesantes, nuevas, novedosas para problemas viejos. Necesitamos ser desapegados porque tenemos que cambiar nuestra forma de vida, tenemos que deshacernos de un montón de cosas. Necesitamos funcionar en red. Leí que la era de Acuario era Internet. Dije, mira qué interesante. ¿Qué es una red? ¿Qué es Internet? Internet es nuestra biblioteca colectiva. Ya no necesitamos tener una biblioteca en casa. Tenemos Internet. Todos ponemos a disposición de todos nuestros conocimientos. Eso es grandioso. Entonces, evidentemente, es mucho mejor funcionar en red que individualmente. Piensen que en una red fluye la materia y la energía. Entonces, ¿y qué pasa en una red? Somos todos iguales. No hay alguien que sea mejor que el otro. Por acá pasa cosas mejores que por allá. No. Lo que yo pongo en Internet es mejor que lo que puso mi vecino. No. Entonces,
necesitamos eso. Además, el cambio climático nos afecta a todos. No hay alguien que se salve. Ricos, pobres, lindos, feos, chicos, grandes. Necesitamos pensar de manera de regenerarnos. Regeneración. Tenemos que regenerar todo lo que destruimos. Necesitamos un pensamiento complejo y colectivo. Esto que hablamos es un problema complejo. Tenemos que pensar en forma compleja. Y es un problema colectivo. Tenemos que funcionar como lo hicimos en la pandemia. Nos dimos cuenta que todos juntos podíamos hacer algo. Necesitamos locura, porque acá se van a necesitar cosas muy locas. No va a ser fácil esto. Y necesitamos ser revolucionarios. ¿Y esto qué significa? Necesitamos ir y reclamar. Tenemos que decirle a nuestros gobernantes que queremos que esto sea de otra manera. Necesitamos hacer las cosas de una manera diferente. Necesitamos darnos cuenta que tenemos poder, que 8.000 millones de personas juntas tienen poder, más poder que nada. Entonces, voy a terminar esta charla con algo que siempre termino, que es decirles a todos que tenemos que cambiar. Hablamos mucho del cambio acá y esto, si el clima, fuimos capaces de cambiar el clima, ¿cómo no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos? ¿Y qué significa cambiarnos a nosotros mismos? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, nuestras prioridades, nuestras necesidades, nuestros modelos de consumo, nuestros sistemas económicos. Tenemos un montón que cambiar, pero lo tenemos que hacer todos juntos, porque si no, va a llegar un momento que esto se va a terminar y que nos van a recordar como los chicos malos y tontos de la historia. ¿Ustedes desean eso? Muchísimas gracias.